Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una emisión más de Aula Ferretera en nuestro Martes Ferretero. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en esta clase tan bonita y especial? Vamos a hablar acerca de Abre tu ferretería de materiales de construcción. Ahora bien, imaginemos por un momento que tenemos un terreno frente a nosotros, un terreno grande, un terreno bien amplio. Y yo pienso, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para transformar ese espacio en un hogar cálido, en un fantástico centro comercial, en un imponente edificio, en un puente robusto, en cualquier cosa que nosotros queramos construir dentro de ese terreno? ¿Qué es lo que se necesita? Pues materiales de construcción. Y de eso es lo que hoy vamos a explorar y eso es lo que hoy vamos a detallar en esta clase de esta noche. Vamos a ello. Bien, entonces, ¿por qué es importante una ferretería de materiales de construcción? La importancia es lo más fundamental aquí en esta clase. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a detallar y vamos a saber el por qué nosotros podemos tener dentro de nuestra ferretería materiales de construcción y por qué son porque es uno de los rubros más pedidos, más solicitados en nuestra ferretería. Primero, porque es la base sobre la cual se construye las edificaciones, las casas, los hogares, se hacen las remodelaciones o cualquier tipo de modificación que tú vayas a hacer en tu empresa, en tu local, en tu edificio, en tu casa. ¿Ya? Los materiales de construcción te proporcionan toda la resistencia y la estabilidad necesaria para que soporte la estructura de lo que tú vayas a fabricar. Además de ello, te garantiza la durabilidad del edificio. No es un edificio, no es una casa, no es una estructura que te va a durar 2 días o 5 años o 10 años. Es algo que se hace prácticamente para siempre. Hay edificaciones que tienen generaciones sobre generaciones, es más, hasta siglos tras siglos, porque las edificaciones las hacen con una durabilidad y con una robustez que puede perdurar en el tiempo. Y también sin estos materiales de construcción que nosotros distribuimos y vendemos en la ferretería, no se puede iniciar el proceso de construcción en ninguna parte, no se pudiera hacer nada, no se pudiera construir nada. Viviéramos como en la época de las cavernas, haciendo cuevas. Entonces ya no estamos en esa época, ya estamos en la época en la cual tenemos materiales de construcción, inclusive que día a día la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que ahora hemos tenido diferentes tipos de materiales, materiales ecológicos, materiales de plástico, materiales de otro tipo de materiales que no es concreto, pero más sin embargo tienen la misma durabilidad y la misma efectividad que este tipo de materiales. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de ferreterías de materiales de construcción. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, las ferreterías de materiales pesados. ¿Cuáles son las ferreterías de materiales pesados? Son las que se especializan en vender materiales fundamentalmente para estructuras, para edificaciones, y esto incluye todo lo que son productos de alto volumen, de alto peso, de alta resistencia y que son sumamente esenciales para cualquier tipo de construcción. Por ejemplo, en este caso es mi rubro. ¿Qué es lo que vende una ferretería de materiales de construcción pesados? Vende varillas de construcción, vende cemento, vende ladrillos, vende agregados, llámese agregados, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, llámese agregados a todos aquellos complementos que se agregan a la mezcla o al hormigón para que tenga una estructura resistente esa construcción, como la arena, el hormigón, el confitillo, la piedra chancada, o sea, a todo ello se le llama agregado. Entonces, cuando yo les hable de agregado, saben que hablo de arena, de piedra y de todos los componentes que se utilizan para completar el, el hormigón, ¿ya? Ahora bien, tenemos como la segunda categoría lo que son las ferreterías de materiales ligeros. Ya las ferreterías de materiales ligeros sí se enfocan en productos de menor peso y de menor volumen, como por ejemplo las placas de yeso, los drywall, las maderas, los contrachapados, las tejas, los paneles de aislamiento, en fin, este tipo de productos se venden en este tipo de ferreterías, los que venden materiales ligeros, es decir, un poco más ligeros que los materiales pesados de construcción.
Tenemos en tercera categoría o en tercera clasificación lo que son las ferreterías de acabados, que son las que están especializadas en todos los productos que se utilizan para el acabado final, para cuando ya se va a terminar la obra. Es decir, lo que le da el espacio final o la contextura final a ese espacio, dando el toque estético y todo lo que es la parte funcional, ¿no? A toda la estructura. ¿Qué cosas se venden en estas ferreterías que venden acabados? Pinturas, mayólicas, cerámicas, porcelanatos, papel tapiz, maderas, o sea, pisos de madera y todo este tipo de componentes que se usan para nosotros poder hacer la decoración final ya. Por eso se llaman acabados, porque ya con eso acaba. Usted pone, por ejemplo, el porcelanato, ya con eso acaba el piso. Usted coloca un papel tapiz en la pared, ya con eso acaba la pared y así sucesivamente. Entonces, este tipo de ferreterías se dedican a este tipo de a vender este tipo de materiales de construcción. Y tenemos en cuarto lugar, por decirlo así, las ferreterías que son de herramientas de construcción. También están dentro de lo que es el rubro de construcción, pero se dedican a la categoría únicamente de herramientas, es decir, se dedican a vender todo lo que son los equipos necesarios para realizar los trabajos de obras grandes o obras menores, como por ejemplo los martillos, los destornilladores o herramientas eléctricas como taladros, sierras, amoladoras, martillos o equipos de medición, etcétera. Todo este tipo de herramientas se venden en estas ferreterías que venden pues este tipo de complementos para poder ser utilizados dentro de la construcción. Y ya en último lugar de esta clasificación tenemos lo que es la ferretería de productos especializados. ¿Qué es una ferretería de productos especializados? Bueno, son aquellos productos específicos para las aplicaciones especiales en la construcción. Es decir, este tipo de ferretería te venden los productos que te dan solución a los problemas particulares o a las mejoras que tú necesites para el rendimiento de los materiales, como por ejemplo los aditivos, como por ejemplo los impermeabilizantes, los retardadores, ¿qué más? Los selladores, productos que son para el tratamiento de la superficie, entre muchos otros. Entonces, como pueden darse cuenta, no solamente hablamos de materiales de construcción en cuanto a la parte pesada, ¿no? Es toda una clasificación. Pero hoy más que todo vamos a hablar acerca de las ferreterías de materiales pesados, porque es allí donde radica la importancia donde se inicia todo lo que es el proceso de una construcción. Y eso es lo que más que todo vamos a tratar en la noche de hoy. Ahora bien, si ustedes van a iniciar una ferretería de materiales de construcción, al igual que una ferretería normal, digamos de variedad, ¿no? Como normalmente la conseguimos en cada esquina, este tipo de ferretería tiene ciertas especificaciones y tiene ciertos requisitos o condiciones que ustedes deben saber a la hora de aperturar una ferretería de materiales de construcción. Lo primero es el local. El local tiene que ser grande, tiene que ser amplio, ya que como ya ustedes saben, es un local que se va a dedicar a la venta de materiales amplios, grandes, pesados. Por lo tanto, todos estos materiales deben sí o sí ser transportados por camión, por auto, por camioneta, por moto, por carretilla, por algo, ya que es muy difícil que una persona se dedique a trasladar ese material en bolsas o en el hombro hasta su casa, porque no siempre va a comprar un solo producto. Por ejemplo, una persona que te va a comprar una bolsa de cemento es porque se le terminó el material, pero no es que va a hacer toda la construcción con una bolsa de cemento. Normalmente te pide 20, 30, 100 bolsas de cemento y es imposible que esa persona solo se lo lleve a su casa en el hombro. Tiene que ser mediante un transporte. Entonces, ese transporte tiene que tener entrada hacia tu local y para ello tienes que tener un espacio para el área en donde se va a dar ese tipo de proceso y es por ello que tiene que ser un local de aproximadamente como mínimo 200 a 600 metros cuadrados, como mínimo. ¿Para qué? Esta es la medida más común y la medida más, digamos, más adecuada para que ustedes
puedan tener los espacios que se deben considerar a la hora de abrir una ferretería de materiales de construcción. ¿Cómo se divide o cómo debes dividir este local? Primero tienes que tener el área de venta o de exposición, que es donde el vendedor te atiende, te pregunta qué deseas, te hace la cotización, te saca la cuenta, te dice cuánto te hace todo. Y entonces allí, en esa área de venta y exposición, pasa la persona a lo que es el área de recepción y despacho, que es donde pasa ya a que pueda recepcionar el material a través del montaje en su camioneta, en su carro o en el mismo carro de la ferretería si ustedes tienen el servicio de entrega en la puerta de la obra. Y luego tienen que tener un espacio para maniobra y estacionamiento, ya que, lo repito, son materiales pesados y muchos clientes llegan con sus autos, con sus carros, con sus camiones, con sus camionetas grandes y tiene que haber un espacio para que ellos puedan maniobrar dentro de tu ferretería. Y también tienes que tener, por supuesto, sí o sí un área para baños y servicios. Es muy importante que en el área del baño siempre tenga el área de la ducha. ¿Por qué? Porque los trabajadores se llenan de cemento, de arena, de yeso, de pegamento, de tantos polvos y químicos que durante todo el día están manipulando y siempre necesitan un espacio para ducharse, para asearse antes de salir a sus respectivos hogares. Entonces, es muy conveniente que estas ferreterías que se dedican a la venta de materiales de construcción tengan siempre un área para que la persona pueda hacer su aseo personal. Dentro de los requerimientos adicionales en cuanto a esta parte, ¿no? Está, por ejemplo, que puedes tener dentro de tus implementos en la ferretería vehículos como camiones de carga, camionetas de reparto, inclusive hasta grúas para la parte de los fierros, ¿ya? Y en cuanto a los equipos como tal para hacer el trabajo más rápido, como montacargas, carretillas o paletas. Hay muchas ferreterías que le brindan este tipo de servicio al cliente, a pesar de que cobran mucho más por los materiales, las personas prefieren ir a comprarles porque no tienen que estar esperando tanto, por ejemplo, para que les despachen 1 millar de ladrillos. No están boleándose un ayudante con el otro, sino que ellos tienen sus montacargas, ¿ya? En cada paleta, por ejemplo, van 300 ladrillos, montan 3 paletas, ya van 900 y ya solamente tienen que montar 100 ladrillos adicionales, ¿no? Entonces, eso es una manera muy rápida, fácil y segura de despachar rápidamente al cliente. Pero obviamente eso tiene un costo un poco más alto que comprar un ladrillo en una ferretería de materiales de construcción donde trabajan de manera manual. Bien, para la logística de tus materiales, tienes que tener gestión de inventario, tienes que hacer tu planificación de rutas, tienes que tener la coordinación de entregas. Ese es uno de los mayores problemas que tiene la mayoría de las ferreterías que se dedican a la entrega de materiales de construcción, que como no se planifican, a veces no se planifican, le quedan mal al cliente, le dicen que es a las 10 de la mañana la entrega y no llegan a la hora o llegan retrasados, era antes del mediodía y llegan en la tarde. Entonces, ¿esto por qué? Porque no hay planificación de las rutas. O también a veces hay muchas fallas con la parte de la gestión de inventario que dicen, por ejemplo, le hacen la factura y la venta y todo a la persona, por ejemplo, por 100 bolsas de cemento y resulta que no habían 100, habían 20 nada más y no tienen el control del inventario. Y esto entre muchas otras cosas. También la coordinación de las entregas, quienes son las camionetas o el chofer y los ayudantes que van a ir para esta ruta, para esta otra o para este cliente y para este otro. Es importante tomar en consideración, por ejemplo, el área donde se va a descargar. Si yo tengo 2 camionetas, una grande y una pequeña, y el cliente, hay un cliente que me está pidiendo, por ejemplo, poquito material, obviamente yo lo tengo que enviar en un carro pequeño, pero ¿qué pasa? Que hay otro cliente que también necesita urgente, pero ese cliente no tiene un espacio amplio, tiene un espacio pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago intercambio, a pesar de que yo necesito llevar en el carro pequeño el pedido pequeño, es preferible enviar
al que tiene más espacio, la camioneta grande, y al que tiene menos espacio, la camioneta pequeña. Y entonces eso es coordinación, todo eso hay que planificarlo. Hay que conocer el cliente, cómo tiene el espacio el cliente para su descarga y para su despacho. Y en caso de que las personas no tengan transporte, entonces tienen que tercerizarlo. Tienen que buscarse una lista de personas que hagan transporte. Hay muchísimas personas que se dedican al transporte y acarreo de materiales y ustedes pueden alquilarles su servicio o le pueden decir, por ejemplo, cuánto es tu costo de la entrega de materiales desde acá, desde mi ferretería, hasta, por ejemplo, hasta las zonas aledañas, ¿no? A tu ferretería o hasta tal sitio, hasta tal sector. Entonces ya las personas les dirán cuánto es su tarifa. Cuando ustedes sepan cuánto es la tarifa del transporte, eso es lo que ustedes le van a cobrar al cliente para poder darle el servicio de entrega en la puerta de su obra. Ahora bien, también tienen que tomar en consideración aspectos como la seguridad. En cuanto a los chicos, le tienen que dar capacitación de cómo deben cargar cada uno de los materiales para evitar accidentes, que lleven medidas de protección, equipos de protección y que hagan el cumplimiento de las normativas. Esto a veces suele ser un poquito difícil por parte de muchos que ya están acostumbrados a trabajar en sandalias, están acostumbrados a trabajar en chores y son buenos trabajadores, pero a veces cuesta adaptarlos a un nuevo sistema de seguridad porque son personas que ya están acostumbradas a trabajar así. Entonces hay que darles su capacitación y decirles el por qué tienen que tener sus implementos de seguridad. Bien, otro punto muy importante es cómo llevar a cabo cada material y de eso es que vamos a conversar material por material y punto por punto para que ustedes sepan cómo llevar a cabo cada material. Ya me dio calor. Cada tipo de material que nosotros vamos a utilizar en la ferretería tiene un porqué, tiene un sentido, tiene una manera específica de tratar, tienen una manera específica de vender. Ustedes tienen que tener conocimiento de todo y cada uno de estos materiales, primero para dar un buen asesoramiento, segundo para ustedes poder tratar mejor con el cliente y saber qué es lo que quiere y cómo es que lo quiere. Y tercero, porque al tener ustedes conocimiento de cada uno de los materiales, saben exactamente qué cosa despachar y qué no a un cliente. Inclusive pueden completarle la compra en caso de que ustedes sepan que si está haciendo, por ejemplo, una columna, ¿qué es lo que le falta? Si está haciendo un techado o está vaciando una losa, bueno, ¿qué es lo que le va a faltar? ¿Y qué es lo que necesita llevar? Entonces, todas estas cositas así, poco a poco se van aprendiendo y en el camino, si ustedes van investigando, van conversando con ingenieros, con maestros de obra, se van a dar cuenta que van aprendiendo de todo. Lo primero que vamos a hablar es de los agregados. Como les dije anteriormente, los agregados son todos aquellos componentes que son utilizados en la fabricación del concreto o del mortero como base para que estas aplicaciones puedan ser usadas en la construcción de lo que se esté realizando. Estos materiales son básicos, son fundamentales y juegan un papel muy importante, ya que esto es lo que le da la durabilidad y la estabilidad a cualquier estructura que realice el maestro, el albañil, el ingeniero que esté realizando la obra. Entonces, estos agregados, entre mejor calidad ustedes ofrezcan al cliente, pues mejor va a ser la recomendación que van a dar de su ferretería, mejor va a ser la fidelización del cliente para con ustedes, porque están vendiendo un material de buena calidad. Esta arena, estas piedras vienen en diferentes presentaciones y vienen de muchas maneras. Por ejemplo, ya, un ratito, les tengo por acá. A ver, les tengo por acá un videíto donde les explica cómo. A ver, listo. Donde les explica cómo se saca. Pero antes de explicarles cómo se saca todo este material de la cantera, les quiero explicar las presentaciones y cómo se vende la arena, la piedra y todo este tipo de agregados. Por ejemplo, las arenas que vienen en presentación gruesa y en presentación fina. La gruesa hay una que viene un poco más densa, más gruesa y otra que viene un poco más tamizada, un poco más fina.
Mientras que la fina, esa sí viene bien finita, es un tipo de arena que se utiliza, por ejemplo, para el tarrajeo, ¿no? Y tiene que ser una arena muy, muy fina. Casi siempre viene en estado húmedo, viene mojadita. Ya, y tenemos entre las piedras, tenemos, por ejemplo, las piedras chancadas de media, la piedra de 3/8, las piedras de 1/4, la piedra 6/7, la piedra de 1 pulgada, la piedra de zanja. Hay muchos tipos de piedra. Ahorita más adelante las vamos a estudiar. Pero todos estos materiales se sacan de una cantera. En estas canteras son como minas, ya son minas de materiales de construcción que las personas van socavando, van socavando, van socavando, lo van tratando y en esa medida que lo vayan tratando, pues hay una máquina que la va sacando de esa arena que van cirniendo o que van tamizando y lo va colocando en los volquetes. Entonces vamos a ver ahorita un video y les voy a hacer la explicación de cómo es que se saca este material de las canteras. Fíjense cómo acá la máquina va colocando sobre el tamiz la arena, luego la otra máquina va sacando lo que ya está tamizado y lo va colocando sobre el volquete. Este llega al centro de acopio, que es, como decir, los que distribuyen, y del centro de acopio es que salen los volquetes a las ferreterías. En estos centros de acopio es donde se compra la arena para las ferreterías. Si una ferretería va y compra directamente a la cantera, si una ferretería va y compra directamente a la cantera es porque tiene un volquete de gran capacidad para poder entrar a la cantera. Pero de resto, las ferreterías le compran es a los centros de acopio. Acá tengo también un video, este es de mi autoría, en donde les explico cómo se envasa la arena, el mismo procedimiento es para la piedra, ojo, y allí les explico de qué manera se envasa y cuáles son las condiciones para ello. A continuación te voy a explicar cuál es el procedimiento para embolsar arena. Primero, antes de comenzar, debemos asegurarnos de tener todos los materiales necesarios. Hay que tener las bolsas, hay que tener las palas, los guantes de trabajo y por supuesto la arena. También puede ser útil tener una segunda o tercera persona para ayudar. Como segundo paso viene el llenado de la bolsa, la cual no se coloca nunca hasta el tope. Sería ideal llenarlo aproximadamente 2/3 de su capacidad, porque esto permite que la bolsa se acomode mejor cuando se apile y también para transportarla tener una mayor facilidad de agarre. Embolsar arena requiere fuerza física y resistencia, ya que implica levantar y transportar bolsas de arena que pueden ser pesadas. Es muy importante tener una buena condición física y estar en buena salud para realizar este trabajo de manera eficiente. La ventaja de esto es que las bolsas de arena ocupan menos espacio en comparación con la arena a granel. Esto permite un almacenamiento más eficiente y ordenado. Además de ello, las bolsas de arena proporcionan una capa de protección adicional contra la humedad y la contaminación. Esto ayuda a mantener la calidad de la arena y garantiza que llegue en buenas condiciones a los clientes. Es por esta razón que envasar la arena en bolsas ofrece ventajas en términos de mejor accesibilidad, fácil almacenamiento, una medición precisa y protección contra la humedad y la contaminación. Estas ventajas hacen que la venta de arena en bolsas sea una opción práctica y eficiente para los proveedores y clientes. Y si deseas saber más acerca de este rubro ferretero, te invito a que leas mi libro de novato a experto ferretero, donde conseguirás una guía completa para que tú puedas iniciar tu ferretería de manera exitosa. Y esto te lo comento porque la mejor herramienta de un ferretero es su experiencia. Bien, esos son videos que yo puedo presentar debido a que, les repito, es mi área, es mi rubro, y ahí explico cómo se realiza el embolsado de la arena. Acá en Lima, muchas ferreterías vendemos arena así, en bolsa. He notado que en provincia no es tanto. En provincia no es tanto que venden embolsado. Venden más es la arena suelta, es decir, por metro cúbico. Ahora bien,
¿cuáles son las ventajas y por qué se tiene que vender la arena más que todo en bolsas? Aquí hay muchos distritos donde está restringido el despacho de cualquier tipo de material a granel en las veredas y hay muchas zonas donde las personas no tienen cochera donde uno pueda con el volquete o con la camioneta dejar dentro el material. Entonces, en vista de ello, como hay prohibiciones y hay multas, porque en ese caso, si uno transgrede esas normas, igual deja la arena puede ser en la vía pública, en la calle o en la acera, tanto multan a la obra como multan a la ferretería que está despachando. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, se despachan arenas. Acá, por ejemplo, los distritos donde sí o sí se tiene que despachar en bolsas, si la persona no tiene un espacio donde entre la camioneta y pueda despachar adentro, se tiene que vender en bolsa, por ejemplo, en San Isidro, en San Borja, en Miraflores, en San Miguel, Magdalena. Son muchos los distritos donde no se puede descargar absolutamente nada de material si no es dentro. Y si la persona no tiene cochera para descargar el material hacia granel, hay que despacharlo sí o sí en bolsa. También cuando son estructuras o construcciones en la cual tienen que subir, ¿no? Hacia arriba, hacia un segundo o tercer piso. Es mucho más fácil trasladarlo en bolsa que así suelto. Pero ¿cuál es la desventaja? Ya las ventajas las vimos en el video, pero ¿cuáles son las desventajas? Que la arena embolsada trae cubicadamente, si ustedes lo cubican, trae menos cantidad, es decir, no trae un metro cubicado exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que existen dos tipos de metraje. Digamos que el metraje que utilizamos en la ferretería, que son 144 paladas, un metro cúbico, y está el metraje cubicado, que es cuando el ingeniero cubica lo que es el ancho por la altura de la arena y allí lo cubica. O si no, le toma medida al carro, al volquete que esté despachando todo lo que es el ancho, el largo, el alto y más el lomo, y con eso se saca la cuenta de cuánto exactamente está llegando de arena. Pueden ser 10 metros, 15 metros, 18 metros, 20 metros, 25 metros. Eso depende de la capacidad del volquete. Los volquetes vienen desde 4 metros hasta 40 metros, hasta 40 metros cúbicos. Entonces, todo depende, ¿no? También de la zona, de la cantidad de arena que necesite la persona, o sea, eso depende de muchísimos factores. Pero lo importante es que ustedes antes de vender esa arena, ustedes sepan el origen y la procedencia del material, qué tipo de granulometría tiene la arena, es decir, si es muy grueso o si es regular, si es aceptable, su pureza. No pueden vender, no puede llegarles una arena que esté contaminada. ¿Cómo sabemos cuando una arena está contaminada? Cuando tiene salitre, cuando tiene hojas, cuando tiene basura. Eso es una arena contaminada. Tienen que medir los estándares de calidad. Miren, es facilito. Es muy facilito medir una arena o medir la calidad de la arena. Ustedes toman una botella, preferiblemente de vidrio, ¿no? Por decir, la llenan a la mitad de agua. Y una vez que ustedes lo llenen a la mitad de agua, o sea, la mitad de arena y mitad de agua, así. Si esto, pues, imaginemos que esto es una botella, no es una botella, pero imaginemos que es una botella. Y lo llenan hasta la mitad de arena y hasta la mitad de agua. Esa arena la van a tapar en esa botella de vidrio y la van a revolver, la van a agitar muchísimo. No se agiten ustedes, agitan la botella y le dan así duro, 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 duro. Y lo dejan reposar por lo mínimo unas 6, 8 horas. Y eso, cuando ustedes lo dejen reposar, ella va a dejar como vestigio así como entre lo que divide la arena y el agua, va a quedar como un dedito o máximo 2 de un color diferente a la arena. Si la arena es color así marroncito, va a quedar un marroncito más claro allí en la división entre el agua y la arena. Bueno, si ese marroncito más claro sobrepasa los 2 dedos, quiere decir que esa arena no es muy apta, no es de muy buena calidad. Ahora, si le hace un dedito, dedito y medio o menos de un dedito, es de excelente calidad esa arena. Y de esa manera es como yo, digamos que manualmente
y rudimentariamente lo hago en la ferretería para medir la calidad de la arena que me están trayendo para vender. Entonces ya ustedes también pueden aplicar ese truquito. Yo hice un video, pero me lo bajaron por la música que utilicé en TikTok. Y luego quedé en volverlo a hacer, en volverlo a subir y de verdad que lo olvidé. Entre tantas cosas lo olvidé, pero voy a ver si lo vuelvo a hacer donde explico cómo es el procedimiento para nosotros poder ver la garantía de la arena que nos están despachando. Bien, entre los tipos de arena o los tipos de granulado fino que nosotros vendemos en la ferretería está la arena gruesa, como ya se los comenté, está la arena fina, está el afirmado. El afirmado se utiliza más que todo para cuando vamos a utilizar, o nosotros no, los que van a construir, para cuando van a utilizar sitios de alto tránsito. Por ejemplo, es lo que se coloca en las calles antes de que lo vayan a faltar, le colocan ese tipo de granulado, de afirmado. Eso es lo que le da la resistencia y la fortaleza al sitio para que por allí transiten camiones, carros, personas, autos, de todo y no tenga ningún tipo de inconveniente, ¿ya? Y tenemos también lo que es la tierra de chacra. La tierra de chacra se utiliza más que todo para lo que es la elaboración de pozos de tierra. Cuando se hacen los pozos a tierra, se utiliza este tipo de material, la tierra de chacra. Y también hay personas que lo utilizan también para sus jardines, ¿no? Para hacer sus jardines, para tener su frente o sus jardineras así bien, bien bonitas. Entonces utilizan tierra de chacra. Y el hormigón, que es un tipo de, digamos, de material que lleva piedra y arena para poder realizar ciertos tipos de fabricaciones. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es las arenas o los agregados finos, tenemos estas. Ahora bien, existen lo que son los agregados gruesos. Los agregados gruesos son las piedras. Las piedras tienen la misma estructura y el mismo sistema de envasado, de venta y digamos, de sacado de la cantera, igual que la arena, con la diferencia de que la piedra sí pasa por un proceso de chancado, de aplastamiento, de trituración, como ustedes lo quieran llamar o le quieran decir, para que la piedra tenga los diferentes tipos de tamaños en los cuales se necesitan para las obras. Por ejemplo, está la piedra chancada de media, la piedra chancada de un cuarto. Estamos hablando en términos de pulgadas, ¿ya? Está la piedra chancada de media, la de un cuarto. Esa de un cuarto es la chiquitita, esa la llaman confitillo, o se llama confitillo. También está la de 3/8, que es la llamada piedra 6/7. Cuando ustedes les digan, tienes piedra 6/7, no es más que piedra de 3/8. Eso es una piedra especial. Y las 3/4 y la de 1 pulgada también. Todo eso son piedras especiales. Si alguien le pide, por ejemplo, piedra de media o de 1/4, es más fácil y más sencillo que un volquetero les vaya, les busque la arena y la piedra, perdón, y se las lleve a la obra. Pero si es una piedra 6/7, una piedra de 3/4, una piedra de 1 pulgada, esas son piedras especiales. Y para ello hay que cambiar el tamiz en la chancadora para poder que hagan la fabricación de esa piedra. Entonces, por lo tanto, no le pueden decir a un cliente que les pide de hoy en la mañana para la tarde que sí le van a llevar la piedra. De la única manera es que ya en esa chancadora ya tengan la piedra preparada y que el volquetero tenga la opción de ir ese mismo día, en ese mismo momento, a buscar esa piedra. De resto, siempre le tienen que indicar al cliente de que con 24 o 48 horas de anticipación para que ustedes le puedan llevar esa piedra. También pueden tener en su stock, en su ferretería, unas cuantas bolsas, pero si ustedes saben que eso es una piedra especial y que se vende muy de vez en cuando, yo no les recomiendo tener en stock este tipo de piedra. Ni el afirmado, ni la tierra de chacra, sí, es posible, ¿no? Se vende, pero se vende lento, pero un poquito más que este tipo de piedras o inclusive que el afirmado. Todos esos son agregados que yo les recomiendo que lo vendan única y exclusivamente por metro cúbico, porque una vez que ustedes, por ejemplo, compren el volquete y supongamos que embolsen el afirmado, primero va a ser bien difícil que les salga ese material, va a ser una inversión que van a tener ahí parada. Y cuando les salga, no les va a salir todo. Entonces van a estar, digamos, con ese material ahí ocupando espacio, ocupando parte de su capital y va a estar ahí estancado. Entonces,
todos estos materiales que son poco frecuentes en salir, es preferible que lo compren única y exclusivamente por bolquete. Y eso se lo tienen que hacer saber a su cliente. Bien, y por último también está lo que es la piedra de zanja, que es la piedra redonda o de cajón o de cerro. Este tipo de piedra se usa más que todo para rellenos de las bases, ya que es lo que llaman las zapatas, ¿no? Allí eso lo rellenan con esas piedras para diferentes tipos de estructuras que realizan los ingenieros o los albañiles. Bien, acá la piedra chancada es la que se caracteriza por ser de consistencia dura, es decir, no se rompe fácilmente. Además, no debe ser porosa ni debe tener arcilla, polvo o barro adherido en la superficie. Su aplicación básicamente es para preparar el concreto armado de columnas, vigas y techos. Es vendida en tamaños de 1/4, también llamada piedra confitillo, de media, de 3/4 o de 1 pulgada. También existen piedras de medidas especiales, como la piedra de zanja o piedra de cajón y la piedra de canto rodado o piedra de río. ¿Cómo elegir la piedra chancada correcta? La elección depende del tamaño de la estructura que se va a vaciar. En el caso, por ejemplo, de llenar una columna delgada, usaremos piedra pequeña de media. Pero si necesitáramos armar una zapata, lo recomendable es emplear una piedra más grande, por ejemplo, de 1 pulgada. Para una casa, por lo general, se usa piedra de media. ¿Cuáles son las recomendaciones para su uso? Piense que la compre por bolsas o por metros cúbicos. Antes del mezclado es recomendable humedecerla para limpiarla del polvo y evitar que absorba agua en exceso. Porque ¿qué pasa si se coloca mucha piedra en la mezcla de concreto? Se altera el volumen de la mezcla, se disminuye la eficiencia del cemento, se altera el asentamiento y la facilidad del acabado. Además de eso, el concreto queda mucho más poroso, afectando la durabilidad. Y se altera el peso unitario. Por supuesto, también se deteriora la apariencia del concreto. Y esto te lo comento porque la mejor herramienta de un ferretero es experiencia. ahí este video es un poquito viejito, tiene unos cuantos años. Ahí estaba más jovencita. Bien, entonces aquí explico todo lo que es el uso de la piedra chancada y cuáles son las presentaciones, y ven ahí brevemente las fotitos, ¿no? De cuáles son las presentaciones de estas piedras. Ahora bien, tenemos otro material muy pedido por las obras cuando ustedes venden materiales de construcción, que son las varillas de fierro corrugado, varillas de acero corrugado, que se utilizan para hacer los refuerzos y para que le den más resistencia y durabilidad al concreto. Estas varillas tienen una superficie que es corrugada, tienen sus corrugas, tienen, como pueden observar acá, miren, tienen sus rayitas, ¿no? Por decirlo así, que son corruguitas. Esto permite una mejor adherencia al concreto y ayuda a soportar las cargas y a resistir las tensiones. Es muy importante que ustedes, al momento de atender al cliente o de ustedes vender varillas de fierro, sepan cómo recomendarle el tipo de fierro que la persona va a utilizar. Por ejemplo, si ustedes saben las características de la marca Aceros Arequipa y saben que es buena, entonces la persona que vaya a comprarles a ustedes el fierro, les tienen que indicar cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una marca y otra, o qué características tiene una varilla y qué características tiene la otra. Por decir un ejemplo, yo distribuyo o soy distribuidora exclusiva de Inca Ferro o de ArcelorMittal. Cuando hablamos de ArcelorMittal, hablamos de un fierro que es importado, sí, pero cumple con las normas técnicas peruanas. Y aparte de eso, tiene otra certificación técnica, que es la norma técnica americana. Entonces, es un fierro de óptima calidad. Este es un fierro que tiene más de 60 años en el mercado a nivel mundial. Es conocido mundialmente, pero acá en Perú, como recién tiene 10 años, 11 años que ha llegado, no todas las personas lo conocen. Y como no ha tomado fuerza su marca acá en el Perú, es por eso que mucha gente todavía se resiste a utilizarlo. Pero hasta el momento, todos los ingenieros con los que yo he trabajado y todas las obras donde he despachado este tipo de fierro es muy bueno. Entonces, eso yo se lo indico a los clientes porque tengo pruebas de ese fierro. Entonces, ustedes traten de tener siempre digamos, un testimonio
del material que ustedes venden para que de esa manera ustedes puedan a los albañiles, a los maestros, a las personas que ustedes les vendan el fierro, traten de darle las mejores recomendaciones y testimonios acerca del material que ustedes están vendiendo, en este caso de las varillas de construcción. Las varillitas tienen o vienen en varias medidas. Yo estoy hablando de las medidas aquí en Perú. Que les quede claro de que cada país tiene sus normativas. ¿Por qué? Porque no todos los países tienen la misma resistencia y tienen necesitan el mismo tipo de resistencia para las obras, para las columnas o para lo que se realice. Por ejemplo, nosotros somos un país altamente sísmico. Es por eso que nosotros tenemos ciertas normativas dentro de los materiales que se deben cumplir. Eso no significa que así como es acá, es en Argentina, es en Brasil, es en Ecuador o es en Colombia. No, cada país tiene sus normativas de fabricación de cada uno de sus materiales. Por ejemplo, hay países como, creo que es Bolivia, donde la varilla mide mucho más de 9 metros, creo que son 12 metros que mide la varilla. En cambio acá, cada varilla mide únicamente 9 metros. Y las medidas vienen de 6 milímetros o de un cuarto. Cuando hablamos de varillas de 6 milímetros, hablamos de varillas de un cuarto. Hablamos de varillas de 8 milímetros, de 3 octavos, de 12 milímetros, de media, 5 octavos, 3 cuartos, que es la más gruesa, y 1 pulgada, que es más grandota. Y bueno, y hay también pulgada y media, pero y esos son para edificaciones muy altas y muy profundas. Bien, ¿cuántas varillas viene por tonelada en cada medida? La de un cuarto o 6 milímetros trae 516 varillas porque son bien finititas y bien livianas. La de 8 milímetros está por ahí más o menos con la de 6 un poquito más gruesecita. Esa viene en 288 varillas por tonelada. La de 3 octavos, que obviamente es más pesadita, trae 208 varillas por tonelada. La de 12 milímetros, 130 varillas. La de media trae 116 varillas. La de 5 octavos, 75. La de 3 cuartos trae 51 y la de 1 pulgada trae 29 varillas. Entonces, lo que varía, escuchen bien, hay muchas personas que se dejan engañar. Por ahí hay unos cuantos estafadores que los he visto en Facebook y vienen y dan el precio de la varilla diferente. Por ejemplo, le dice, la tonelada de fierro de media está en $900, la de 5 octavos está en 950, la de 12 milímetros está en 980. Yo, ¿qué es esto? O sea, no conforme con que están de estafadores en las redes. De paso, ni siquiera saben trabajar el fierro, ni siquiera se toman la delicadeza de investigar para ver cómo se vende eso. Ustedes tienen que estar claros de que el precio de la tonelada es la misma, es exactamente la misma. Lo que varía es la cantidad de varillas que viene por tonelada. Hay otros aspectos a considerar en la venta de las varillas y es el precio de la tasación del dólar. No se vende igual el fierro todos los días la varilla. Unos días está alto, unos días está bajo, se vende de acuerdo a cómo esté la tasación del dólar. ¿Cómo se saca esta cuenta? A ver, yo les voy a compartir aquí rapidito. A ver, para explicarle, porque eso no lo hice en lámina. Eso no lo he hecho en lámina y como no lo hice en lámina, voy a dibujárselos, voy a hacerlo. A ver, por acá, vamos a sacar una pizarra por acá. Me sale un ratito. Deben un segundo, por favor, que quiero explicarles cómo se saca la cosa. Si ustedes, por ejemplo, supongamos que supongamos que la tonelada de fierro está en escribo horrible, pero bueno, está en $1,150, ¿ya? Están tomando apuntes, ¿verdad? Bien, está en $1,150. Ustedes van a multiplicar el precio de la tonelada por el precio en el cual se esté tasando en el día
el dólar. Por ejemplo, el día de hoy estuvo el dólar, ¿quién me lo dice? A ver, ¿quién lo sabe? No me acuerdo, 3.7 y algo estuvo el día de hoy. 3.754. Ya, a ese precio estuvo hoy el dólar. Mientras que, miren, por ejemplo, el día de ayer estuvo en 3.748, es decir, estuvo un poquito más bajito. Pero antes de ayer estuvo en 3.741, lo que quiere decir que estos días el fierro ha ido en subida. Entonces ustedes no pueden dar un precio bajo en el fierro, tienen que darlo en subida. ¿Por qué? Porque se vende de acuerdo a cómo esté la tasación del dólar. Entonces, si yo tengo la tonelada en 1.150, lo voy a multiplicar por 3.754 y eso me va a dar un precio de 4.317, 4.317 con 10 céntimos la tonelada. Este es el precio al cual yo estoy recibiendo, por decir así, ¿no? Por darles un ejemplo, yo estoy recibiendo el precio de la tonelada. Entonces, ¿qué hago yo para saber, por ejemplo, en cuánto voy a vender el fierro? Son 4.317 que me está saliendo la tonelada. Yo lo voy a dividir entre el número de fierros que trae la tonelada. Vamos a suponer que yo saque la cuenta del fierro de media. El fierro de media son 116 varillas. Ya, vamos a ponerle acá fierro de media. Espero que estén tomando nota. Está un poquito feo, pero bueno, creo que aquí les estoy explicando de la mejor manera para que lo entiendan. Entonces, los 4.317 que me está saliendo esa tonelada entre 116 varillas, quiere decir que cada varilla me está saliendo en, por ejemplo, 37,21. Bien, ahora bien, a estos 37,21 tienes que sumarle qué cosa. Tus gastos fijos, tus gastos variables y el transporte. En caso de que tú mismo hayas ido a buscar las varillas o en caso de que hayas alquilado el camión para que te lo vayan a buscar o en caso de que la persona o la distribuidora te lo lleve a tu ferretería, ya no te sale en este precio, ya te sale en un poco más la tonelada, ¿ya? Entonces, todo esto tú le sumas aproximadamente 3.50, 4 soles, aproximadamente. Entonces, te viene quedando, supongamos, más o menos como en 41,20, 42,20. Eso depende cuánto esté el fierro, ¿no? Esto es un ejemplo, no es que la tonelada esté en 1.150, la tonelada ahorita se está manejando en 1.200, 1.220, 1.250, 1.000, más o menos, ¿no? Esto es un ejemplo con este número. Pero es para que ustedes más o menos sepan cómo se saca los costos de la venta del fierro. Bien, ahora vamos a volver a la otra lámina donde estábamos inicialmente y voy a leer por acá, tengo unas preguntas que creo que están haciendo. A ver, no. No, ya, no, me confundí, no son preguntas. Alguien está levantando la mano. A ver, todas las preguntas que tengan a bien realizar, por favor, anótenlas en su libretita, anótenlas y al final de la clase, en la ronda de preguntas y respuestas, ahí yo les voy a contestar, ¿ya? Para no interrumpir la clase. Bien, entonces, de esta manera es que se maneja o que se trabajan las varillas de construcción. Ahora bien, con respecto a cómo a ver, con respecto a cómo se caracteriza las varillas de fierro y cuáles son las marcas que más se comercializan en Perú, tenemos Sider Perú, Aceros Arequipa, Siderúrgica del Perú, que sí del Perú. Aceros Chilca, tenemos Ternium Perú, Aceros Corsa, Aceros Pacasmayo, Siderúrgica del Centro, Siderúrgica del Pacífico, ArcelorMittal o Inca Ferro, del que les estaba hablando ahorita hace ratito, Acorsa, Inox Perú,
Siderúrgica del Occidente, Siderúrgica El Sol, Acero Perú, Acero Global, Acero Industrial, Aceros del Sur, Aceros del Norte, Cemex, Acero, Miromina. Son muchas las empresas que distribuyen fierro a nivel del país. Ahora bien, tengo por ¿Y acá. qué tal si hablamos de fierros o barras de construcción? Las barras corrugadas de acero o varillas de fierro o barras de construcción se utilizan en las construcciones como refuerzo para elementos de concreto armado. Esto debido a su alta adherencia en el concreto porque cuenta con corrugas o resaltes. Como recomendación les digo que al momento de almacenar el fierro deben evitar que tenga contacto con el suelo o inclusive con las paredes. Se debe proteger a toda costa de la lluvia o de cualquier tipo de humedad. Hay diferentes aspectos que podemos observar para saber si el fierro que están comprando es de calidad. El aspecto más simple recae en la elección de la marca. En nuestro caso, nosotros vendemos fierros de Aceros Arequipa, Sider Perú, ArcelorMittal y entre otras marcas más económicas tenemos, por ejemplo, Ferroforte y Acero Macho. Entre las medidas están 6 milímetros, 8 milímetros, 3 octavos, 12 milímetros, media. También viene en 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada y 1 pulgada y media. Ahora bien, ¿quieres saber cómo identificar cuando un fierro es original y cuáles son las características que tienen estos? Al momento de la compra es importante verificar el grosor de la varilla, que sea la medida que usted está solicitando. En cada una de las barras siempre viene un sistema de electrograbación, lo cual permite reconocer con facilidad los distintos grosores y las características de cada una de estas varillas. Todas las varillas deben indicar la marca, el número del grosor y la resistencia. El acero se debe cortar y doblar en frío. Y una vez que ya está vaciada la estructura con el concreto armado, no se debe doblar el acero para alinearlo, porque al doblarlo se dañará el refuerzo que trae el fierro por naturaleza. En el caso de ArcelorMittal tiene doble certificación técnica, la norma técnica americana y la otra que es la norma técnica peruana. Este es un fierro que tiene más de 50 años en el mercado a nivel mundial, con el cual se han realizado muchísimas obras, entre ellas el edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, en Dubái. El One World Trade Center es el 6º rascacielos más alto del mundo en la ciudad de New York. El Gran Teatro de China en la ciudad de Beijing. El nuevo Reichstag en la nueva sede parlamentaria de Berlín, Alemania. La estación Princess Elizabeth, Antártica. El estadio Johannesburgos en Sudáfrica. Y aquí en el Perú, por ejemplo, la remodelación del Estadio Nacional, entre muchísimas obras más. Hago énfasis en ArcelorMittal porque justamente es este fierro el que las personas sienten un poco más de desconfianza al momento de adquirirlo. Pero este es un fierro de alta confiabilidad y que, como ya han visto, ha realizado grandísimas obras alrededor del mundo, inclusive acá mismo también en Perú. Y esto te lo comento porque la mejor herramienta de un ferretero es su experiencia. Bien, como se pueden dar cuenta, aquí les doy ¿Y qué tal si hablamos de fierro? Les especifico mejor la descripción de los fierros como tal. Bien, ahora venimos con otro tipo de material que es imprescindible en cualquier ferretería que venda materiales de construcción y son los ladrillos. Los ladrillos son los que te dan la estructura, son los que te canalizan y te dan el porte a la estructura que tú vayas a realizar, al muro que tú vayas a realizar. Y es importante también saberle recomendar al cliente. Hay clientes que, por ejemplo, para hacer divisiones quiere comprar King Kong. Como hay clientes que para hacer muros portantes quiere comprar pandereta. Y para eso están ustedes como ferreteros, para ayudarlos, para asesorarlos y para darles la mejor recomendación de modo tal que no vayan a meter la pata comprando el ladrillo que no deben comprar para su obra, ya que esto los pone en riesgo y ponen en situación de peligro no solamente la estructura física de lo que esté construyendo como tal, sino también a su familia y a todo su patrimonio. Entonces, es importante que se les advierta del uso de cada uno de los ladrillos. Tenemos, por ejemplo, entre los ladrillos que más se fabrican acá en Perú,
Tenemos lo que es el quincón 18 huecos, que se usa para muros portantes. El caravista, que se usa para muros que no van a ser tarrajeados, es para que quede exhibido el ladrillo. Está el pandereta. Existen dos tipos de pandereta, el liso y el rayado, que se usan más que todo para elementos divisorios. Ese no se utiliza para muros portantes, sino para elementos divisorios. Creo que les puse donde yo explico eso en un video, creo que lo subí a la clase, déjenme ver. También tenemos lo que es el ladrillo teja, que se usa para techos, el quincón macizo. Ese tipo de ladrillo se utiliza ya para muros muy especiales o, por ejemplo, para hornos, qué sé yo, de panadería, para ese tipo de materiales donde se necesite mucho calor, ¿no? El ladrillo pastelero, que se utiliza para los techos, el ladrillo bovedilla, no sé, los que vieron ahorita en la introducción que estuvimos transmitiéndoles la visita a la fábrica de ladrillos Pirámide, antes de iniciar la clase, ese fue el video que proyectamos, estuvo la descripción de este tipo de ladrillo y otros más que está sacando al mercado nuevos, totalmente nuevos, modelos nuevos que está sacando Pirámide. Está techo 8, techo 12, techo 15 y techo 20. Este tipo de ladrillos se utilizan para los techos, pero eso va a depender del tipo de obra. Por ejemplo, el techo 8 se utiliza para, no sé, un techo que esté en una azotea, por ejemplo, ¿no? Que no vaya a tener resistencia de ningún peso encima ni nada. Cuando hablamos de techo 12, son aquellos techos que se usan ya para la terminación final. Si tú tienes un primer piso, pero ya no piensas construir más arriba, ya le puedes colocar techo 12. O si estás en un último piso, ya terminas o concluyes con techo 12. Pero si vas a colocar otro piso encima, entonces ya tiene que ser techo 15, que es el que le sigue, ¿no? 15 por 30. Y ya el techo 20 sí se utiliza cuando va a haber muchos más pisos por encima. Por ejemplo, para los edificios se utiliza mucho el techo 20 o para estructuras que necesiten mucho más resistencia de peso en en su estructura, ¿no? Tenemos también lo que son, para que ustedes puedan determinar lo que son las características, cómo ustedes saber cuándo un ladrillo es bueno, porque tiene un color uniforme, porque el tamaño y la forma se ve uniforme, no está deforme o está así como que hueco. También el tamaño debe ser estándar, todo igual, deben ser sólidos y compactos, no debe cambiar el volumen cuando se moja. Si ustedes quieren saber exactamente cuándo un ladrillo es bueno, agarran un balde, lo llenan con agua, allí colocan el ladrillo y si el ladrillo no cambia de forma, si no cambia de peso, si el color no cambia significativamente cuando se seca luego de mojarlo, entonces quiere decir que ese ladrillo es de muy buena calidad. Otro truquito que yo utilizo mucho con los ladrillos es con una moneda de un sol, los golpeo y ellos tienen un sonido particular. El quincón 18 suena bonito, suena durito, suena como cuando está bien cocido un ladrillo, suena tac, 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 y entonces ya uno sabe, ¿no? Que el ladrillo está en buenas condiciones. Igualmente el pandereta. Pandereta, tú tomas una moneda, tiene que ser de un sol, no puede ser de 10 céntimos, no puede ser chinita de esa de 50, ni de 5 soles, no. Tiene que ser de un sol, porque si no, no te va a emitir el mismo sonido. Agarras la monedita de sol y le das, la golpeas así, y ahí tú vas a saber si en realidad el sonido te va a indicar si está crudo, si está bien cocido, si no tiene grietas, todo eso te lo indica el sonido. Ya con la práctica lo vas aprendiendo. Y por supuesto no deben ser inflamables, ¿no? O incombustibles, como siempre se recomienda. Ahora bien, dentro de las marcas más vendidas en Perú están todas estas, le voy a nombrar algunos nada más, porque en Perú hay muchísimas, pero demasiadas fábricas de ladrillo. Hay hay tantas fábricas de ladrillos como pelos o cabellos en su cabeza.
demasiadas fábricas de ladrillo, igual que tuberías de PVC. Hay millones, hay muchísimas fábricas de PVC. Y entonces en cuanto a la parte del ladrillo también. ¿Por qué? Porque también entra lo que son los ladrillos artesanales. Los ladrillos artesanales son aquellos tipos de ladrillos que se fabrican en casas, en haciendas, en partes donde los terrenos son amplios y los hacen a mano, con la arcilla y todo, pero a mano. Entonces, también están lo que son los ladrillos a máquina o los ladrillos industriales y los ladrillos semi-industriales, los ladrillos que, por ejemplo, se fabrican con máquinas rudimentarias o máquinas manuales y se hornean en hornos de leña, ¿ya? Pero también hay hornos mecánicos o hornos industriales, como los que vimos en el video que les acabo de presentar. Entre las marcas más vendidas, las más comerciales, las más famosas, las que más se venden, está LAR, Pirámide, Diamante, MAC, Fortaleza, está Huachipa, está Andina, Muralla, Casablanca, Tarma, San Cristóbal, Don Bosco, Triunfo, Pucara, Trébol, Vitarte, Oquendo, Cerámicas Alfa, Misti, Machu Picchu, un montón, hay un montón. Pero esos son, como que dice, los más renombrados, ¿no? Las marcas más renombradas. Ahora bien, ¿cómo se cuentan los ladrillos? Hay personas que tienen esta curiosidad porque no saben que los ladrillos tienen su truquito para acomodarlos, para amarrarlos, para contarlos. Entonces, a medida que ustedes van obteniendo la experiencia, se van dando cuenta que el ladrillo tiene su manera específica para todo, para venderlo, para acomodarlo, para guardarlo, para todo. Entonces, cuando es por unidad, se cuenta ladrillos individualmente. Este tipo de conteo se realiza cuando son pocos ladrillos. Ahora, si son muchos, se cuentan todos los que estén en la base. Supongamos que en la base hayan 10, ¿no? Hay 10 en la base. Y luego se cuentan los que están en la altura. ¿Cuántos hay en la altura? Si hay 10 también, ya, bueno, 10 por 10. Y luego, ¿cuánto hay de profundidad? Entonces se cuenta o se multiplica toda esa cantidad y eso te va a dar el total de ladrillos que debe haber en esa ruma. Cuando es por palet, se cuentan los ladrillos que entran por palet, que es la manera más fácil. ¿Por qué? Porque por palet, si ya sabemos que entran, por ejemplo, 300, entonces ya si queremos, por ejemplo, vender 900, ya sabemos que 3 palets y punto, ya 3 palets y hay 900 ladrillos. Ahora, cuando es por metros cúbicos, eso se calcula el número cuando es una obra de gran envergadura. Se vende es por metro cúbico, no se vende por unidad ni se vende por palet, se vende por metro cúbico. Y también hay obras de grande envergadura que los venden también por peso, es decir, por toneladas. ¿Cuántas toneladas de ladrillo me vas a vender? Entonces se les coloca el precio, es por tonelada. Pero y eso es cuando son obras de gran envergadura, cuando son obras muy, muy grandes. Aquí está ¿Tú sabías que el ladrillo pandereta solo debe usarse para la construcción de tabiques o muros que no soporten cargas principales? Y su principal propósito es divisorio y nunca para la construcción de muros portantes, ya que sería muy peligroso a la hora de un sismo, debido a la poca resistencia y a la fragilidad de dicho ladrillo. Si tu maestro de obra te dice que sí puedes construir tus muros principales con ladrillo pandereta por tener buenas vigas, estás poniendo en riesgo tu integridad y la de tu familia a la hora de un sismo. Es muy importante asesorar y tener en cuenta las normas técnicas de fabricación a la hora de vender materiales de construcción. Si quieres tener más información acerca de estos temas, sígueme. Y ya sabes que todo esto te lo comento porque la mejor herramienta de un ferretero es experiencia. Bien, aquí es donde les estoy recomendando acerca de el ladrillo pandereta porque, como les explicaba anteriormente, hay muchos maestros que dicen, no, lo que pasa es que cuando es segundo piso, por ser más liviano, se usa pandereta. No, error. Tiene que utilizar para muros portantes sí o sí ladrillo King Kong. Y ustedes recorren las calles de Lima, recorren así, por ejemplo, por los conos más que todo, y ven que
casi todas las casas están construidas, los muros portantes con ladrillo pandereta. A la hora de un sismo, Dios no lo quiera que sea bien fuerte, esas casas no van a resistir. Esas casas no tienen la suficiente agarre, la suficiente fuerza para soportar un movimiento telúrico porque no tiene la capacidad. Entonces, eso hay que recomendárselo a los clientes. Vamos entonces con el siguiente material que es infaltable, el protagonista de mi linda historia, como dice la canción, y es el cemento. El cemento es el más cotizado, es el más vendido, es el jale de tus clientes, es como el pan en la panadería, que se vende mucho, pero se le gana poco. Así mismo el cemento. El cemento es un material que se le gana muy poquito y es un tipo de material de construcción que es infaltable, infaltable. Nadie puede ser concreto sin cemento, nadie puede hacer una construcción sin cemento, nadie puede hacer una remodelación sin cemento, nadie puede hacer nada sin cemento, es el protagonista. Entonces, este cemento viene de varias categorías, se divide en varios tipos de cemento. Y ustedes tienen que saber qué recomendarle al cliente. A veces el cliente te dice, por ejemplo, ay, lo que pasa es que ando un poquito fallo de plata, pero necesito cemento. Eh, ¿Cuánto está tu cemento sol? Ya, por ejemplo, está en 30 soles, ya, pero no mucho. No hay algo más cómodo. ¿Qué tipo de obra va a realizar? Eso es lo que tienes que preguntarle al cliente. ¿Qué tipo de obra va a realizar? No voy a pegar solamente unos ladrillitos. Si va a pegar ladrillos, entonces sí le sirve el tipo GU, que es un tipo que es de albañilería, un tipo de cemento que es de albañilería y puede utilizarlo perfectamente. No, que voy a tarrajear, también puede utilizar un cemento tipo GU que es más económico y le puede servir para ese tipo de obra. Ahora, si va a realizar, por ejemplo, eh, una viga, si va a realizar el vaciado de una losa, si va a realizar una base, una columna, no. Entonces ahí sí no, tiene que ser sí o sí cemento Portland tipo 1 o de mayor resistencia. Entonces es importante que ustedes sepan eso también. Eh, También a veces me dicen, pero ¿por qué tiene tan poquita ganancia el cemento? Sí, tiene poquita ganancia porque es un producto que se vende mucho. Recuerden que siempre les he recalcado que los productos que tienen más salida son los que tienen la ganancia más chiquita. Y los productos que tienen menor salida, entonces la ganancia es un poquito más alta. Entonces, en el caso del cemento, sí, su ganancia es chiquitita, pero es porque es un producto que es muy vendible. Sale rápidamente. Entonces, ¿qué tipo de cementos existen? El cemento tipo 1 o el tipo Portland, que es el comúnmente utilizado en la mayoría de todas las construcciones en general y no se requiere ninguna propiedades especiales. Tenemos el cemento, el puzolámico o el IP. Por ejemplo, Nacional tiene IP, Inca creo que tiene también IP, Cemex tiene IP, que este tipo de cemento mejora la durabilidad y la resistencia química de cualquier tipo de estructura. El cemento tipo 2, que ofrece una resistencia moderada a los sulfatos. El tipo 3 es de alta resistencia inicial cuando se necesitan tiempos de fraguado más rápido. Es decir, cuando el tiempo de fraguado o el tiempo de secado, ya de curado de ese concreto necesitan que sea más rápido. Entonces se usa este tipo de cemento. Y el 4 y el 5 que son también para altas resistencias a los sulfatos. Por ejemplo, el tipo 5 se utiliza cuando vamos a realizar obras cerca de una playa o se va a realizar obras, por ejemplo, para alcantarillados y este tipo de cosas que están en contacto directo con el agua y entonces tiene que ser un cemento que sea bien resistente a los sulfatos, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es las características de un buen cemento, para que ustedes sepan si el cemento está bueno, miren, yo, por ejemplo, una de las primeras características y la más fácil es que el cemento esté caliente. Cuando a mí me llega el cemento, yo lo toco y está caliente.
se siente calientito. Y si ustedes meten la mano en una bolsa de cemento así hasta el fondo, van a sentir que está suavecito, que está calientito. Y es una suavidad así que se te impregna en la mano. Es una suavidad muy, muy suave, muy, muy buena. Entonces, cuando ustedes vean que el cemento está así, es porque está uniforme. Tiene que tener su color y su textura también buena en uniforme, pues no puede estar con vetas blancas, con vetas negras, no puede estar duro tampoco como piedra, nada, tiene que estar bien fino y bien denso, debe estar fresco. Todos los cementos tienen su fecha de elaboración. Esa fecha de elaboración preferiblemente que no pase los 3 meses. Si ustedes permiten que ese cemento esté más de 3 meses, lo más seguro es que ya esté vencido y ya no sirva o no tenga la misma efectividad de un cemento fresco. No tiene la misma fuerza ni la misma adherencia cuando están vencidos. ¿Ya? Debe proporcionar una adecuada adherencia con otros materiales de construcción, debe estar bien y libre de humedad. Hay ciertos sectores y hay algunas partes acá en Lima, no sé si en provincia se dará esa situación, pero hay ciertos lugares en donde el cemento lo tubean. ¿Qué es tubear? Con un tubito le sacan medio kilo, 1 kilo a cada bolsa y con eso vuelven a llenar más bolsas. Entonces, eso es un estilo que realizan en algunas partes para vender el cemento más económico. Hay personas que dicen, pero en tal ferretería me están vendiendo el cemento a 20 soles, por ejemplo, a 25 soles. Señor, eso es imposible, ese no es el precio del cemento. ¿Pero por qué? Porque tiene menos cantidad de peso, le quitan una gran cantidad de kilos al cemento y por eso es que lo venden más económico. Entonces, las personas no saben, las personas inocentemente creen que le están vendiendo económico porque ellos son bonitos y entonces como son bonitos le van a vender más económico. No, todo siempre tiene una razón. Entonces el cemento debe tener su peso completo, que son 42.5 kilogramos. Así que si ustedes le están vendiendo por ahí digamos, a precios fantásticos, una bolsa de cemento, presten atención y vean bien a quién le van a comprar eso, porque hay mucho pirata en la calle. Bien. ¿Cuáles son los tipos de cemento que se venden más en una ferretería? El Portland tipo 1, el tipo 2 y el tipo 5. Y el tipo 5 de vez en cuando, de muy vez en cuando, que en este caso, por lo menos en Lima, se vende más es el andino, que es el tipo 5, o el HS, que es el andino negro. Pero lo que más se vende es el Portland tipo 1, marca Sol, en el caso de nosotros. En provincia he visto que se venden otras marcas, ¿no? Como Pacasmayo, Inca. Hay muchos cementos que se venden más en provincia que acá en Lima ni siquiera se ve. Entonces, y en el caso del cemento de albañilería, el tipo GU, el que más se vende es el APU, que es de la misma viga. ¿Cuáles son las marcas más conocidas en cemento? Pacasmayo, los cementos de Unacén, que son los andinos, Sol, APU, cementos Yura, cementos Inca, cementos Sur, cemento andino, cemento Quisqueya, cemento Cemex, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son los agregados de valor para que tú vendas más en la ferretería? Esta parte es una de las más importantes porque ustedes en la medida en la que tengan estos agregados de valor en la ferretería van a vender más materiales de construcción y van a tener un negocio un poco más fructífero, mucho más productivo y rentable para ustedes. Bien. Primero, ofrezcan asesoramiento especializado sobre el uso y aplicación de los materiales de construcción. Para ello, ustedes lo único que tienen que hacer es preguntar, entrevistar mucho a lo que son los albañiles, los maestros de obra, los mismos ingenieros. Pregúntenle, esta mezcla por qué se hace así, este material cómo se utiliza así. Y entonces ellos, a medida que ustedes van preguntando, van aprendiendo. De otra manera, investigando. Cuando ustedes investigan, se dan cuenta de que cómo se utiliza cada cosa. Claro, hay cosas muy técnicas, ¿no? Hay cosas bien técnicas en algunos instructivos, en algunas revistas que yo me he tomado
el tiempo para comprarlos y para estudiarlos. Y hay cosas súper técnicas. Por ejemplo, con respecto a las cantidades, a las formulaciones, para cuánto lleva una base, cuánto lleva una columna, que el alto, que no sé qué, ese tipo de cosas tan detallistas no es necesario que se la estudien porque para eso están las personas especialistas en eso. Ustedes solamente venden el material, ustedes no van a construir. No van a construir, no es necesario que se aprendan las formulaciones. Si las saben, bueno, bien, chévere. Pero si no, solamente lo que más tienen que aprender es la manera, cómo se usan esos materiales en esas obras. Y de eso es que ustedes van a asesorar a los clientes. Es bueno que implementen un servicio de entrega rápida y segura de materiales para cada obra. Proporcionen el alquiler de herramientas y de maquinarias necesarias para la construcción. Es muy bueno, esto llama muchísimo, jala muchos clientes. Nosotros, por ejemplo, alquilamos lo que son trompos, los trompos mezcladores, alquilamos lo que son andamios, herramientas, todo lo que necesita el constructor para desarrollarse pues en su obra, nosotros lo tenemos en alquiler. Y eso nos ha jalado más gente, nos han jalado maestros, nos han jalado muchas personas que son especialistas en construcción y que quieren el servicio de alquiler y a la vez nos compran también el material. También es muy bueno que distribuyan catálogos impresos o digitales con las descripciones de tus precios y de tus productos. Yo les recomiendo que si tienen WhatsApp, pásense a WhatsApp Business, hagan su catálogo en WhatsApp Business y eso mismo se lo pueden pasar a sus clientes para que se den cuenta de qué productos son los que ustedes venden, a qué precio los tienen y así se ahorran mucho tiempo en estarle hablando de tantas cosas al cliente. Un plus muy importante, pueden ofrecer servicio de eliminación de desmonte. El servicio de eliminación de desmonte es el acarreo y transporte de todos los residuos que quedan de las obras. Entonces, hay personas que para poder comprarte el material tiene que desocupar el espacio porque demuele, hace una pequeña demolición, tumba algún muro, tumba paredes. Entonces, necesita que todas esas piedras y todos esos residuos se los lleven para poder colocar allí el material con el cual van a trabajar el maestro y los albañiles que van a hacer la obra. Entonces, si ustedes ofrecen este servicio, van a tener más captación de obras para con ustedes. No es necesario que ustedes tengan el Bobcat, que ustedes tengan el volquete, que ustedes tengan la maquinaria. No es necesario. Sencillamente búsquense personas que hagan este servicio y lo ofrecen en su ferretería. Ofrezcan también servicios de albañilería, de construcción y reparaciones. Eso les jala bastante gente también, porque en la medida en la que ustedes ofrezcan este tipo de servicio, más gente va a llegar interesada en el servicio y también en los materiales que necesitan para hacer esa reparación. Tampoco es necesario, obviamente, que ustedes sean los que reparen. Como siempre les he dicho, hablen con albañiles, conversen con maestros de obra. Mira, yo te ofrezco esta opción en donde yo voy a ofrecer tus servicios en mi ferretería, pero tú me vas a comprar a mí los materiales. Y si es posible, le hacen un pequeño descuento al maestro para que les pida el material. Diseñar y vender paquetes completos de proyectos específicos, como por ejemplo renovación de baños, renovación de cocina. Esto sí, sí o sí lo tienen que hacer con una persona que sabe el tema. Ustedes le dicen, ¿qué es lo que se necesita para remodelar un baño? Ah, se necesita la taza, el piso, la cosa, la llave, la conexión, Entonces, todo lo que le pida la persona que se necesita, ustedes lo hacen en combo. Lo hacen en combo y en esa oferta la promocionan a sus clientes. ¿Ya? Antes de irnos a la sección de preguntas, quiero anunciarles que esta semana tenemos una clase extra y una clase especial que la llamamos clase premium. Esta clase premium se llama Inicia tu ferretería con cero inversión. Les voy a dar 5 estrategias con las cuales ustedes pueden iniciar perfectamente su ferretería sin necesidad de invertir ni un sol. Bueno, sí invierten tiempo y eso vale, ¿no? Pero sí les voy a explicar cuáles son las 5 estrategias que ustedes pueden aplicar o que pueden llevar a cabo para que inicien su ferretería desde cero. Las inscripciones están abiertas desde ya porque solamente van a asistir las personas que
allí en el Wallet que les estamos dejando en el chat, vayan y pregunten por la información de esta clase premium que será el día jueves a las 8:30 de la noche. A las 8:30 de la noche. Bien, ahora sí. Preguntas, por favor, ¿quiénes le quedaron dudas? ¿Les quedaron alguna pregunta por allí? Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos semanales.